¿Dónde tengo el...? Te pusiste el dedo. Tuve que buscar un motor, ¿no? ¿Viste? Ya. De hecho, me habéis dicho como hace 1 hora y media atrás. Pues, Ya. Entonces, vamos a poner Remember Taller. Ayer, Hicimos partida de motores bifásicos. Como primer 1.1, siempre que a lo mejor ahí adoleció nuestro taller, verificar conexionados indicados en placas o placas de características. Ejemplo, ¿qué estoy diciendo? En la placa vamos a encontrar una parte que dice, por ejemplo, conexión, estrella y después triángulo. Y después dice tensión. Por ejemplo, $220, $380. Y en este decía estrella. pero dice triángulo estrella, ojo. Sí. 300. En el caso nuestro, caso clase, decía triángulo estrella. Perdón. Triángulo estrella. Y en triángulo decía 220 raya 380. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cierto? Eso sí, profe. Triángulo 220, estrella 380. Claro. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para que este motor funcione en condiciones de triángulo, la tensión tiene que ser 220 trifásica. Y cómo finalmente la conectamos en estrella. ¿Por qué? Porque nuestra tensión que teníamos disponible trifásica era 380. Y ahí funcionó, y ahí obtuvimos los valores que teníamos, y ahí obtuvimos los 1, y algo. Y 4, ¿o cuánto fue lo que levantó en máxima? 4 y algo, ¿cierto? 2,6. no, 4,6. 5,2. 5. O sea, podríamos decir que fue 5 veces la nominal. ¿Qué es lo que yo testeaba en la realidad? Motores muy grandes te alcanzan 7, 8 veces. Pero la media es 4 o 5 veces. Ya. Entonces, este dato fundamental. Después, ¿qué hicimos? Echamos a andar el motor, conectamos todo, medición. Se me fue por lado. Triángulo, 3, 220 y 180. Entonces, medidas. Primero, ¿qué instrumento usamos? Un amperímetro de venazo. ¿Qué medimos? Y de partida. Partida.
Y eso fue del orden de los 5,3 amperios. Sí, creo que más o menos. Correcto. Después medimos I nominal. Y esa anduvo en 1,0 y algo. Y corresponde a lo que decía en placa. Veamos. Dice amperes 3,25 en triángulo y en estrella 1,88. Mira, fue poquito menos que la corriente que decía que me indica en estrella. Tal vez me equivoqué, a lo mejor fue 1,4. Estábamos en el valor. Pero el profe igual puede ser porque no tiene una carga mecánica. Es así. ¿Por qué? Porque estoy con una conexión sin, o sea, en vacío. Entonces, estaríamos dentro de eso. ¿Qué más? Otra medida que podríamos haber hecho ahí, que vamos a hacer el que hicimos, tensión, o B de línea y B al neutro. O tensión entre fases, B y B. Teniendo estos valores, de 80, dijimos que podríamos en 1,3 obtener la P, que en este caso es B por I, por coseno phi, por raíz de P. El coseno phi, si no lo conozco, todo lo eléctrico estimamos 0,8. Si no tengo información. En este caso, teníamos la información de que nuestro factor de potencia era 0,76. Ya. ¿Puedo borrarlo de arriba o no? Sí, a la mitad voy. ¿Ah? Voy en la mitad. El Ok. 1. Entonces voy a seguir en este recuadro de por acá para no complicarlo. ¿Qué más dijimos que podíamos hacer teniendo eso? 1,4. Podemos mejorar se llama así, ¿no? F de P. Había uno que era PLR. ¿Se acuerdan? Ya voy y vuelvo mientras anoto. Para que se me para que me salga. ¿Te cansaste? Sí. ¿De qué? ¿Qué significa eso? Abajo en amperaje, perímetro tenaza, ¿qué dice abajo? BY a BN. Está ahí. ¿Qué O, significa eh, BY? ¿A dónde? que estamos viendo los voltajes del hilo. ¿A dónde? ¿Dónde está el ¿Está 380? perímetro tenaza abajo? Yo tengo ese mismo. ¿Dice BR? ¿O BI? ¿Qué? Ah, qué? perímetro de casa. ¿Y abajo? Voltaje. BI, dice BI. De voltaje. Voltaje de fase, a veces voltaje neutro. Que está el voltaje entre fases. Fase ¿no? neutro. Ponerle- No, porque 380 no. Sí, Fase entre neutro. fase neutro. No puede ser No 380 es neutro. No. Debe ser fácil, fácil. Sí, eso es lo que dijo adelante, se equivocó en lo que puso. No entiendo. Entre líneas de eso. Entre líneas, eso es lo que Lo te dije. tenemos neutro ahí. Eso fue lo que dije, entre líneas. Sí, yo Entre también. líneas, ¿no? Eso dice, ¿no? Ya. En la medida ahí que le colocó, debajo de tenaza, voltaje entre líneas. Y lo que venga. Y como. No sé qué dice. Yo lo noté como voltaje entre líneas, Sí, weón. eso, ¿no? Para no complicarme, weón. Entonces, entre
Si no hicimos mediciones de edad. Entre fase y fase. El neutro, el que entrega eso, sí, Eso pues, es igual según a de ahí. voltaje de línea. Sí, 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 lo usamos. 1.5, hicimos varios cortes. Corte franco. Corte franco. Vamos a poner pausa. Que este sería nuestra QC o nuestra potencia reactiva capacitiva, sería igual a la potencia activa multiplicado por la tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2 y listo. ¿Cuál sería el ángulo 1? El que yo estoy proponiendo como mejora. Entonces, ángulo 1 va a ser igual inverso coseno, por ejemplo, de 0,95. 0,95. Y el ángulo 2 va a ser el que sabemos del motor, que dice que es 0,76. Si no lo conociéramos, vamos a hacer 8. Entonces va a ser el ángulo 2, el inverso coseno de 0,76. Hago este cálculo y digo que en mi supuesta instalación de mi motorcito con su protección adecuada, en esta barra y no en otra, voy a conectar una protección trifásica, un contactor, por ejemplo, manejado por una bobina, por un reloj horario y un condensador. Entonces, de esa manera, en este punto estoy mejorando el factor de potencia. Que lo que digo, si yo no hubiera más carga por acá y yo tuviera aquí un tráfico corriente de relación de 5 amperes y tener un reflector de potencia, voy a mejorar solamente desde el punto de vista de la compañía eléctrica el factor de potencia de mi empalme. No voy a tener cobro, pero la mejora real de potencia activa, de rendimiento, no se va a reflejar en ese motor. Va a seguir afectándolo. ¿Por qué? Porque mejoré solamente la suma total de todas las potencias que tengo aquí. ¿Qué más? ¿Qué otra medición hicimos? Medimos continuidad de bobinas. ¿Cómo? ¿Ya puedo borrar una parte aquí? Sí. Estaba hablando exclusivamente de mediciones, seguimos con mediciones, 1.5. Continuidad. Entre bobina del motor, obviamente, y continuidad también en bobina con tierra y con masa, para ver si es que teníamos fuga por ese lado. A la medición del Meyer también, que tenemos con impedancia o aislación. Profe, una consulta. Algunos instrumentos traen para medir capacitancia. ¿Sí? ¿Para qué sirve directamente la medición directa de la capacitancia? O sea, en el caso, o sea, esa parte no la logro como comprender de la pinza. ¿Tenemos alguno aquí o no? No sé si mide capacitancia. Inductancia sí, la impedancia sí hay unos que miden. Pero te mide los KVR capacitivos que tienes conectados. Entonces, en el caso que tú tengas bancos condensadores,
te va a medir cuántos kVr hay conectados en ese momento en esa instalación. Y si no tengo, no va a indicar. No tengo capacitancia. Porque acuérdate que ese valor, la potencia activa, reactiva, inductiva y capacitiva, está o se refleja en un medidor como positivo o negativo. Una está del eje de la abscisa hacia abajo y otra está de la abscisa hacia arriba. Entonces, positivo o negativo. Normalmente la inductiva se marca como negativa y la capacitiva como positiva. Es como lo mismo que se ve en el plano cartesiano. Claro, En el ángulo. es así. Por el desfase que se produce en el ángulo, el trifásico tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Entonces, si está en el cuadrante inmediatamente del primero, va a ser negativo. Si está en el superior, pero por el lado de la I hacia el lado izquierdo, también va a ser negativo. Pero la inductancia, la inductiva y capacitiva, de hecho yo me doy cuenta en un medidor, en un analizador de red, cuando incluso tengo yo una pinza o un amperímetro mal instalado, porque me indica negativo. Y no puedo tener una potencia activa negativa, por ejemplo, pero sí una reactiva que puede ser capacitiva o inductiva. El analizador de red, tal como le he dicho, me da todos los valores en una fotografía, que puede ser de ese momento o en el tiempo. Yo puedo tener un mes conectado a un equipo, voy a tener todas las lecturas que están pasando en ese día, y eso me permite hacer análisis de red y comparar con lo que la compañía me está cobrando, que es lo que normalmente nos piden como empresa, hacer análisis o estudios de hecho estamos haciendo un estudio espero traer las medidas, la próxima la traigo, en un edificio en Pucón, y ahí tienen una demanda de 350 kilowatts teniendo un consumo normal de 60. Entonces algo raro. O sea, ¿cómo puedo tener 150 kilowatts si mi consumo normal son 60? O hay un problema en el equipo que está dando la lectura, o tengo en alguna parte, alguna hora que es en horario punta, o sea, de 6 a 10 de la noche, que está entrando un motor, alguna maquinaria, que triplica el consumo normal que yo tengo en condiciones normales. Entonces, ¿qué manera tengo yo para poder hacer el análisis? Es dejar un equipo, un analizador de red, una semana. ¿Por qué una semana? Porque la normativa dice, está en la ley de consumo, ¿no?, de energía, que es la ley número 327, que habla sobre todas estas características, cómo es la energía, da la forma de medir cómo yo puedo hacer una presentación a SEC, por ejemplo, de una anomalía de esa compañía, que en una semana se supone yo tengo ya una lectura real de lo que podría proyectarse a un mes, a un año, etc. Entonces, durante 7 días yo tengo este fenómeno, por ejemplo, de más o menos 7,5 de tensión de variable en el 90% de los días, ya es un defecto de la compañía y ellos me tienen que, de alguna manera, indemnizar porque la calidad de energía que están entregando no es la adecuada. Y uno dice, no, pero el 90%, o sea, ¿cómo los días va a tener problemas? Sí, señor, se da. Porque no está hablando que la tensión o el voltaje tenga que estar permanentemente en ese valor, sino que haya variaciones de un 7,5% en ese trayecto en los 7 días. Y eso lo puedo tener, por ejemplo, todos los días a las 7 de la tarde. Y ya, claro, ya ese defecto que se repite en los 7 días, ya es una falla de la compañía eléctrica. Estoy tratando de acordarme de una industria de madera que tenía ese problema y tuvo que cobrar mucha plata y fue con CGM por el problema.
Creo que todavía están... Profe, ¿y el cliente, el que o sea, recibe el beneficio de la multa o ahí viene la organización? No, directamente el cliente. Ah, bueno. O sea, ahí el que hace el reclamo, Y el eléctrico. bueno, a propósito de eso, en el tema de los armónicos, que existe la ley, pero difícil que sea promulgar, porque los armónicos pueden ser importados o exportados. O sea, ¿qué significa eso? Que a mí me llegue un armónico de una industria X que me está contaminando o que yo genere. Y, por ejemplo, hay un armónico que se genera en equipos de cierta antigüedad, por ejemplo, ferroconductores o generadores ferromagnéticos, en el fondo una turbina, una generadora hidráulica que puede tener ¿cómo se llama? Una generadora demasiado antigua que puede generar armónicos, y como es la compañía eléctrica la que lo genera, no lo van a integrar todavía porque serían ellos los que tendrían que pagar, porque son los que están generando el armónico. Y ahora sí, yo creo que estamos en la hora, ¿no? Quedan 15 minutos. Ah, y se fueron. Sí, bueno. Chao. Le pido algo Digo, a los compañeros que no vinieron. ¿Usted tiene el número de WhatsApp y todo? Sí, pero no recuerdo quién no vino. ¿Quién no vino? Pero ponle No, pero a los que... A ver, a los- ¿cómo lo damos? Sí, bueno. O sea, Anotemos yo los que estamos aquí. Y a los que no están, si le pueden mandar unas fotitos de lo que pasamos ahora como cosa final. Ah, sí, por supuesto, siempre se ¿Por nos qué? envió. Porque eso va a ser parte de De la De plata. la- Ya, yo voy a subir información y le voy a decir, de esto se va a pedir de memoria todos los artículos. ¿En serio? Oiga, ¿De profe. memoria? ¿Y por qué no da el tiro la nueva para traerla? Ya. ¿Sabe? Oiga, pero yo traerla. Para traerla el martes o... Por eso digo que prefiero que sea presencial. Ah, ya. ¿Por qué? Porque van a tener toda la información y ahí es facilito. Ah, ya La se puede idea es hacer. que aprendan. Se puede hacer con el cuaderno entonces. Leerle un poquito. Ah, Sí. ya. ¿Les parece, no? Sí. Pero no van a hacer mucho, si a lo más van a hacer 4 o 5 presentaciones. ¿Ya? Yo creo que. ¿Y el pan con ají, profe? ¿Ah? ¿Y el pan con ají, no? ¿Cómo? ¿Y el pan con ají? Las tortillas de Las Esa es la pregunta principal. ¿De dónde era? De Vamos a dar aquí. guay. Anotadito, coheremos. Pues bien. Y el aguardiente, bueno, El cerro. Guarilí, pues. Bueno. Un consumo.